the early 1960s, when I was in the CIA, we all knew of the sabotage and the terrorism program that was going on against Cuba. In the early 60s, the United States trained, armed, and directed groups of Cubans living in the United States to do subversive activities in Cuba against the Cuban people. There are very few cases in history that are political by their nature. This was one. Cuando tú ves imágenes cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, cuando tú ves acciones terroristas en España, en otros países, tú te llenas de indignación. Fernando lo toman preso el 12 de septiembre del año 98. Para mí fue muy difícil asumir esa situación de que Fernando estaba preso. Porque realmente ellos son 5 hombres que están monitoreando las actividades terroristas que se generan en Miami contra Cuba. El plan contra Tropicana se planificó y se organizó en Miami. Estamos hablando de 450 gramos de explosivo plástico C4. In the early 1960s, when I was in the CIA, we all knew of the sabotage and the terrorism program that was going on against Cuba. Of course, we didn't call it terrorism at that time. We in the CIA called them Operations for the Liberation of Cuba. In considering Cuba or analyzing this country in the early 21st century, there is, in my opinion, one thing to keep in mind always, and that is that Cuba is not a normal country. It is a country that has been under siege in an undeclared war by the United States for going on 50 years. The problem is that a lot of people are very ignorant about the reality of Cuba back in Britain and in Europe. And whenever one takes up a position in support of Cuba back home, you always come in for criticism. I have a quote that I'd like to read, a very short one, from Richard Helms. This man, Richard Helms, was the man who was running this program against Cuba in Washington. This is from testimony he made before a Senate investigating committee in 1975. He said, "We had task forces that were striking at Cuba constantly. We were attempting to blow up power plants. We were attempting to do all kinds of things in this period. This was a matter of American government policy." This comes from the man who was in charge. And he was meeting with the President of the United States and the Secretary of State and the Secretary of Defense at that level to plan these operations against Cuba. In the early 60s, the United States trained, armed, and directed groups of Cubans living in the United States to do subversive activities in Cuba against the Cuban people. The remnants of those groups are still very much alive and active in the United States and in Miami specifically. Los entrenamientos son legales en territorio norteamericano, ya que los Comandos F4 es una organización no lucrativa inscrita en Tallahassee para promover la democracia en Cuba. Those Cubans that control Miami today, right-wing Cubans, have been closely allied from the early 60s with the United States governments. Are the Cubans supposed to just stand by and let these things happen? Or should they go to the source, which is Miami, where they can get the first-hand information on the planning at the earliest possible moment in order to set up their defenses? And this is precisely what they've been doing. Además de las simpatías por uno u otro partido, dijimos al principio que los latinos buscan Radio Habana, Cuba. Bueno, en primer lugar, por supuesto, hemos tenido que organizarnos en Cuba para poder defendernos de esos ataques. Y lo hemos hecho con bastante éxito
porque no ha sido una defensa solamente de los organismos especializados, sino con una participación muy activa del pueblo. Pero además de eso, lo hemos hecho en varias ocasiones ante las propias autoridades norteamericanas. Les hemos trasladado informaciones cuando las hemos tenido, los hemos alertado, sabemos que están planeando hacer esto, sabemos que piensan hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tropicana, un paraíso bajo las estrellas. Mi nombre es Percy Francisco Alvarado Godoy, soy ciudadano guatemalteco y desde 1977 me vinculé a los órganos de la seguridad del Estado de Cuba con la finalidad de proteger a la Revolución Cubana y al pueblo cubano de un continuado terrorismo que se ha desarrollado por parte de elementos ultraderechistas de la comunidad cubano-americana residente en Miami. Precisamente uno de los planes más significativos que desarrollaron estos grupos contra Cuba fue el famoso plan de atentado contra el Cabaret Tropicana. El plan contra Tropicana se inició en su gestación concretamente en agosto-septiembre de 1994. En uno de mis viajes a Miami fue el propio presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Francisco José Hernández Calvo, más conocido como Pepe Hernández, el que me planteó la necesidad de realizar estudios con vistas a colocar un artefacto explosivo en Tropicana. Por sus características es el sitio en que se puede provocar un mayor efecto o un mayor daño de explotar una bomba con la magnitud que ellos habían preparado. Estamos hablando de 450 gramos de explosivo plástico secuar. La onda expansiva hubiera dañado indudablemente a todos los músicos que se encontraban en la orquesta. La orquesta cubana prácticamente hubiera desaparecido. Los trabajadores del área de servicios que se encontraban aquí obviamente hubieran perecido como resultado de la onda expansiva y materiales que hubiera levantado dicha bomba. Su objetivo estaba bien claro: desestimular el flujo de turismo a Cuba, provocando un daño irreparable que iba a enlutar a decenas de hogares cubanos, canadienses, norteamericanos, mexicanos, ingleses, italianos, españoles, en fin, de todo el mundo. Among these terrorist activities that have been carried out against Cuba from 1959 to the present, there was a campaign of bombings of tourist hotels in Havana and in tourist sites outside Havana as well in the 1990s. One of these bombings at the Hotel Copacabana here in Havana killed an Italian tourist, and the physical damage was considerable at every one of these hotel bombings. The Cubans eventually caught these people, and they were Central American mercenaries hired by one of the most notorious of the Cuban terrorists, a man trained by the CIA.
de pronto llega un mensaje oficial de Washington proponiendo que Cuba reciba a una delegación de especialistas, incluyendo oficiales del FBI, para recibir información sobre estas actividades para ellos actuar. Vinieron acá y se les entregó mucha información. No se imaginaban que iban a recibir tal volumen de información y que entonces requerirían llevarse esas pruebas, esos datos para Estados Unidos y prometían después dar una respuesta, o sea que le diéramos un tiempo necesario, inevitable. Eso fue hace 5 años. No hubo absolutamente nada, ninguna acción, lo hubiéramos sabido. Nadie fue detenido, nadie fue interrogado, no hubo absolutamente nada con relación a todo eso que se le entregó. Lo único que ocurrió después fue el arresto de los 5 compañeros que tuvo lugar unos meses después de esa reunión en La Habana. Newsflash, 12 September 1998. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, also known as Luis Medina, René González, Antonio Guerrero, and Fernando González, also De última hora, 12 de septiembre de 1998. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, conocido como Luis Medina, espionage as unregistered foreign agents. The men are being held in isolation cells in Miami pending their trial. Estábamos durmiendo, yo fui quien sentí los golpes en la puerta, golpes muy fuertes. Me alarmé, llamé a René, están tocando la puerta, la están tumbando prácticamente. René es el que sale del cuarto hacia la sala, es el que pregunta quién toca y le dicen la policía. Sentí estruendos como un ruido, pero no te puedo decir si en ese momento creí que eran de verdad o eran sueños, porque era muy raro, ¿no? Cuando salgo me encuentro ya a René, que lo tenían en el suelo, tirado. La cabeza de él estaba prácticamente fuera del apartamento, él, con las manos hacia atrás. En ese mismo momento le estaban colocando las esposas y lo estaban incorporando. Me asusté muchísimo, me tomaron por el brazo y me lanzaron hacia la pared de fondo del apartamento, junto a la puerta. Me dijeron que levantara las manos, que me sentara, me sentaron en la mesa. Y con la misma vi que se llevaban a René. Eran aproximadamente 5 personas, 5 agentes que, aunque estaban vestidos de civil, tenían chaquetas antibalas, armas largas. En ese momento yo me levanto y voy hasta donde está mi mamá. La primera reacción es ir hasta donde está mi mamá y le digo, mami, ¿dónde está mi papá? Y entonces él me dice, no te preocupes, ya tu papá se lo llevaron, no te preocupes, todo está bien. Y en ese momento me dio por llorar. No dio tiempo a despedirnos, no dio tiempo ni siquiera que René le diera un beso a sus hijas, ni me dijera adiós, simplemente nos saludamos con la mano y ya se lo llevaron. Pero lo que pasa es que después no cumplieron su deber, que hubiera sido actuar sobre los terroristas. Lo que hicieron fue lo contrario, actuaron contra los compañeros que desde Miami precisamente aportaban informaciones necesarias para evitar esos actos terroristas. Fernando lo toman preso el 12 de septiembre del año 98. Para mí fue muy difícil asumir esa situación de que Fernando estaba preso. Hasta ese momento, para mí, Fernando estaba trabajando en un grupo que apoyaba las inversiones extranjeras que se hacían en nuestro país. Y había salido de viaje con motivo de su propio trabajo. Fernando estuvo monitoreando muy de cerca a Orlando Bosch. En Cuba todos sabemos quién es este hombre. Este hombre fue uno de los autores intelectuales de la voladura en pleno vuelo de un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo.
immediately. We have fire on board. Cubana 455, returning to the field. Okay, Silver, Cubana 455. We're requesting immediately landing. Cubana 455, you are clear to land. Roger. Cierre la puerta. The time is 1727. Cubana 455, you are for emergency arrest on standby. Eso es. Pégate al agua, Freddy, pégate al agua. Ok, Cubana desde Cari West 650, diga si le podemos servir en algo. Fernando González está hoy en la cárcel y él está en la calle. Fíjate la diferencia, o sea, el que se sacrificó para evitar esos crímenes de Bosch, hoy sufre un castigo completamente injusto, porque de lo que él fue acusado, la sustancia de la acusación contra Fernando es precisamente la penetración del grupo de Orlando Bosch, de Bosch en particular. Él está en la cárcel y Bosch está en televisión todos los días. ¿Qué se logra en volar a un avión en el medio de vuelo? Cuando usted está en guerra, lo mismo es un submarino que un avión, que un barco, que cualquiera usted. Yo le digo una cifra, dígame una cifra. Chile, un año estuvo allí. No, una cifra de cuántas veces usted ha intentado. Dos veces me entrevisté. Eliminar la figura de Fidel. Me entrevisté para eliminarla, pero no lo pude conseguir. There are very few cases in history that are political by their nature. This was one. In the Pentagon Papers trial, which I was fortunate enough to be a part of, the case involved a 40-year history between the U.S. and Vietnam. This case, likewise, involved the 40-year history between Cuba and the United States. The witnesses were very unusual. 3 generals from the U.S., 1 admiral, a presidential advisor, high-ranking military officials from Cuba. The politics was all laid bare before an American jury. Even Basulto testified, a leader of the counter-revolutionaries. So these 12 people heard it all. Unfortunately, it was in Miami. Realmente, la defensa desde el inicio de la investigación trabajó para demostrar la necesidad de Cuba de defenderse de las acciones terroristas y le dijo a la Corte que justamente la presentación de su caso iba a versar sobre esas acciones terroristas contra Cuba desde la década de los 60, finales del 59-60. Sin embargo, la Fiscalía se opuso de manera reiterada y dijo que nada tenía que ver esas acciones terroristas contra Cuba con el caso que se estaba ventilando. There were violations that occurred right from the start to the finish. The arrest and the manner of the arrest. The 17 months in isolation, completely unnecessary. No bail, not necessary in this case. Accumulating the charges. 7 months later, adding a charge of conspiracy to commit murder. Placing the trial in Miami, where the government knew the defendants could not get a fair trial. Prosecutorial misconduct throughout the trial, with this prosecutor telling the jury that these men came to the United States to destroy the United States, not once but 3 times. Porque realmente ellos son 5 hombres que están monitoreando las actividades terroristas que se generan en Miami contra Cuba y que han costado más de 3.400 muertos al pueblo cubano. Pero no se puede confundir el término espías con la actividad que están haciendo ellos desde el punto de vista legal, porque el término espía está referido a la persona que busca información de seguridad nacional. O sea, la información que se trataría de obtener para un espía sería información de carácter militar y de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Este no es el caso. While the trial began, the case of Elian Gonzalez was playing out in Miami. As we all remember, Elian Gonzalez was the little kid, 7 years old, who was rescued at sea when the attempt by the mother to take him out failed, and those who were in that party were drowned, and the only one that survived was Elian. Elian's father didn't know about it. The mother's leaving the country in that manner, and he was abducted in Miami by some relatives. The right wing, the world knew how the right wing acted in that case. And while this was going on in the streets of Miami, the Five's trial started. I feel in any other jurisdiction or venue, an American jury would have understood clearly, after hearing and seeing the evidence. Evidence that's not in the American media, of course. But my experience is when a jury hears the political truths, they do follow it. And it could have happened in this case in any place other than Miami. Miami is a very complex city. All of us who in one way or another support the end of the policy of permanent aggression by the United States against Cuba and oppose the policies of the right-wing elements of the Cuban community and denounce them, live under the threat of violence. I cannot think of one example in United States history where a group of political exiles came to the United States and settled, and then within a generation took over United States control, that is United States policy, toward their country of origin. Ahora, no nos olvidemos que los primeros que llegaron allá llevaban consigo, se calcula que unos 420 millones de dólares de lo que constituía el Fondo de Estabilización de la Moneda, la reserva que el Banco Nacional tenía para sustentar el valor del peso cubano. Estas personas llegaron con ese dinero robado de Cuba, que nunca fue devuelto. No me refiero al inmigrante común y corriente, me refiero a ese grupo de los acaudalados cubanos, todos los que fueron expropiados en Cuba, por ejemplo. En Miami, evidentemente, todo el mundo tiene una opinión relacionada con el tema de Cuba. Todo el mundo tiene una opinión relacionada con 5 hombres que informan al gobierno cubano, y todo el mundo tendría el temor de qué pasaría con su vida futura si toma una decisión favorable al acusado. En la misma corte, o sea, en el público de la corte, están precisamente asistiendo a juicio constantemente los miembros e incluso los dirigentes de esas organizaciones terroristas. De última hora, 8 de junio 2001. Los 5 cubanos arrestados en septiembre de 1998. News flash, 8 June 2001. The 5 Cubans arrested September 1998 have been found guilty as charged in a Miami court of de conspiracy. encarcelamiento al ser inculpado de conspiración para cometer asesinato. Gerardo Hernandez was also found guilty of conspiracy to commit murder, for which he was condemned to 2 life sentences plus 15 years. Ramon Labañino was sentenced to life plus 18 years. Antonio Guerrero, life plus 10 years. Fernando Gonzalez, 19 years, and René Gonzalez, 15 years. My client, Antonio Guerrero, who did not take a single page of classified material and give it to Cuba, is serving the same life sentence that Aldrich Ames is serving, that Robert Walker, that Robert Hansen, the most famous spies who gave hundreds, if not thousands, of documents away to another country. So from the very beginning to the end, you can look at this case throughout
and you will see one major violation after another. Cuando tú ves imágenes cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, cuando tú ves acciones terroristas en España, en otros países, tú te llenas de indignación al ver que estos hombres evitaban acciones como esta y hayan recibido largas penas en un proceso completamente ilegal, en un proceso inconstitucional. Gerardo tiene 2 cadenas perpetuas y una de sus cadenas perpetuas es precisamente por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, porque a Gerardo lo culpan de haber sido autor o de haber participado, de haber conspirado para el derribo de la avioneta en aguas territoriales cubanas en el año 96. En horas de la tarde del jueves 13 de julio de 1995, 5 aviones tipo Cessna y un helicóptero al servicio de la organización Hermanos al Rescate violaron nuestro espacio aéreo al norte de Ciudad de La Habana. 2 de ellos sobrevolaron nuestro territorio a lo largo del litoral habanero, lanzando propaganda en apoyo a una flotilla de embarcaciones con elementos anticubanos que se agrupó a 22 kilómetros al norte de Cojímar, provincia de Ciudad de La Habana, y conjuntamente con otros medios aéreos penetraron en nuestras aguas jurisdiccionales. Prácticamente lo que se hizo con Gerardo fue condenarlo por el acto soberano de Cuba de defender su territorio y su espacio aéreo. Antonio was a teacher in the prison. They called him out of his class, and they bound him with chains hand and foot. And then they cleared the hallway because no one was to be able to be in sight or hearing range as if he were suddenly a very dangerous person. And they took him and they put him in the hole where he had no contact with people, where the light was kept on, where he was in complete isolation. And when they brought him out to see me, and I was the first person to see him after he was placed in this condition, they brought him shuffling as he walked, with chains about his feet and about his hands. Aquel mes de encierro en el hueco, que fue una incertidumbre, que parecía que iban a estar mucho más tiempo, porque fue una decisión muy arbitraria. René y sus compañeros no cometieron ninguna indisciplina, es decir, que no había por qué tenerlos allí en aislamiento, a pesar de que estaba en el hueco, que estaba incomunicado, pero él transmitía seguridad, fortaleza. Y bueno, cuando me dijeron que podía ir a verlo, yo me presenté ahí con mis 2 hijas y me encontré que no podía subir con las niñas porque estaban en el piso número 12, en celdas de castigo, y que por problemas de seguridad las niñas no podían ir. Tuve que dejar a Ermita con Ibe en un parqueo, en el carro, y entonces subir yo. This is a violation that's tantamount to torture under the International Convention. You cannot separate a family in this fashion where you don't have strong evidence that the spouses pose a danger to the country. In the case of Adriana and Olga, of course, there is no such evidence. And they cannot see their husbands, and their husbands cannot see them, or in the case of Olga, the infant daughter. Yo, por supuesto, no soy un peligro ni para la seguridad de Estados Unidos, ni para la seguridad de ningún país, mucho menos para cualquier otra persona. Mi único interés en poder visitar a Gerardo en la cárcel y de viajar a Estados Unidos es precisamente encontrarme con él. Encontrarme con él después de 6 años sin verlo, después de 6 años sin recibir un beso de Gerardo, sin mirarle a los ojos. This is not just a violation of international conventions, which Amnesty International pointed out. It's also a violation of the most fundamental law in the United States, as written into the Constitution, the right of the family to maintain its integrity. So by international law,
by fundamental constitutional law, by prison regulations, there is no reason not to allow Olga and Adriana to see their husbands. De Gerardo yo le extraño todo. Nosotros llevamos casi 16 años de casado y en total 18 años. Para mí vivir con Gerardo ha sido, y siempre lo he dicho, ha sido como estar en una fiesta constante. Estamos hablando de héroes de hoy, y su heroísmo consistió y consiste en salvarte a ti, a pesar de que una gran parte del tiempo de prisión se lo han pasado en el llamado hueco, y dentro del hueco, en huecos especiales para algunos de ellos, en total confinamiento, sin contacto con el mundo, con la realidad exterior, durante meses, durante una gran parte del tiempo, y se mantienen firmes. Como quiera que sea, están en condiciones crueles, con tratamientos muchas veces extremos con respecto a ellos. Cuando para cualquier persona estar privada de libertad es difícil. Pienso que en el caso de estos 5 hombres, que son 5 hombres que tienen ideales puros, pacíficos. Up to that point in time, we have lost virtually everything. Venue change, the trial, the sentencing, their separation, they're put in the hole. But at the end of this being put in the hole, the government of the United States had to acknowledge that it was wrong and back down. And I hope this is the turning point in the case. Estos 5 compatriotas tienen, como saben, tienen madres, tienen padres, tienen hijos. Los que no tienen hijos tienen sobrinos y hermanos, y tienen varios familiares. Todos estos familiares en sí nos sentimos afectados de algún modo por la falta de ellos. Además que ellos son personas muy familiarizadas, muy dulces, que se les extraña. Más en el caso nuestro, nosotros no tenemos hijos. Estamos convencidos de que ya no podemos tenerlo. Porque como bien dice él, el reloj biológico ha ido avanzando. Y si bien él puede, yo no. Y tenemos que llenar nuestras vidas de ese amor como la estamos llenando hasta ahora. En la escuela siempre los estudiantes, mis amiguitos, ¿no?, me preguntan acerca de mi papá, de cómo está. Yo lo he podido visitar 2 veces y me preguntan de la situación de él allí en aquella cárcel. Pero antes que preguntarme eso, me halagan mucho acerca de que no me preocupe, que él siempre va a estar bien, que él va a volver. René y yo realmente somos hermanos de verdad, somos muy buenos hermanos, no somos hermanos de coincidencia, no. Somos hermanos muy identificados unos con el otro. René es un hombre común, es un hombre de la formación de los últimos 40 años en Cuba, los mismos valores éticos que puede tener cualquier cubano de la generación nuestra. Y soñamos, yo por lo menos sueño verlo otra vez montado en un avión, ¿no?, de piloto, que es su profesión y que sé que le gusta mucho y que le costó mucho trabajo llegar a ser piloto. Es una carrera muy difícil y la logró. Y
Un buen día de playa lo disfrutábamos mucho, un buen día de buceo, nos gusta mucho el buceo a los dos. Son sueños que un día se van a realizar, ¿no? Pero quiero decirle que desde que comenzó la lucha, que nos enteramos de esta situación, todos los familiares de ellos 5 nos unimos para luchar y todos parecemos una gran familia. Our experience has shown that the worst thing that can happen to anyone who is in an American prison is to be alone and without support on the outside. And the best thing that could happen is to have support. And the more support that you have, the more likely it is that the courts will be compelled to follow the law. So it's important that people pay attention to the case, follow the proceedings, join with their friends in calling for justice in this case. We are not seeking more than we're entitled to. Recently, we were involved in an international campaign in order to collect more than $50,000 to publish a full-page ad in the New York Times in order to make a sector of U.S. public opinion aware of certain fundamental truths about their case, in order to affect the press to become interested in this case. I think we have managed to get the truth out. I think that the advertisement in the New York Times on the 3rd of March 2004 was a pivotal point in breaking the media silence and getting the truth out to the people, and I know there are going to be more advertisements placed in the United States press. In Miami, we were motivated in order to do the best we could in order to help this cause. And we were able to collect a little bit more than $11,000. And that means that we were the group, the city, that collected most money for this specific project in the whole world, and something that we're very proud of. Eso significa una buena cantidad de contribuciones. No fue ningún ricachón que hiciera un cheque por $1,000, fue con el aporte de mucho trabajador modesto, etcétera, que hay mucha gente en Miami como en muchas partes. La mayor parte de la gente no es rica. I think international solidarity is crucial to winning justice for the 5. The legal process, even if it ran its full course, can only go so far. I think at the end of the day it will be international solidarity that will win the freedom for these 5 men. De hecho, el nivel de solidaridad que se ha estado levantando en honor a esta justa causa nos da a nosotros la posibilidad, primero como familia, de recibir un apoyo grandísimo, un respaldo que nos sirve para poder seguir adelante esta lucha tan difícil. And I think in all justice, and I say that both as a Catholic and as a Catholic priest, in all justice, I believe that these men were defending their country against terrorism and yes, even against war. Altogether, during this 45-year war against Cuba, undeclared war against Cuba, nearly 3,500 Cubans have been killed. More than 2,000 Cubans have been disabled for life. I think that they have played a pivotal role in winning or working for a more just, a more humane, a more decent, a more fair world. And I think that they are at the cutting edge of that struggle. Porque la verdad está y la razón de nuestro lado y en algún momento tiene que llegar. Por eso estamos confiados, no tengo temor. Me ha traído
Alegría porque siempre he recibido de él una noticia, un poema, una nota, una llamada, de todo. Pero este año pasado fue uno de los más difíciles que pudimos pasar y costó trabajo vencerlo, pero así lo hicimos. Gracias a la solidaridad y a sus abogados y a la fuerza de nuestro pueblo. Y en ese intervalo de tiempo llegó el momento de mi cumpleaños. Y él en ese encierro, en ese hueco, él me hace un poema que posteriormente yo lo recibo. Es un poema bastante triste, bastante fuerte. Y dice en su dedicatoria, dedicado a mi madre en su cumpleaños, estando en mi celda las 24 horas por un mes. Dice, mi madre sueña, su rostro angelical refleja su dulce corazón, tan cálido y tan blando. En el medio de él descanso yo. En la casa hay quietud. Ella despierta y no tiene de mí noticias hoy. Mi madre va de la cocina a la mesa.